Muy bien, ya estamos grabando. Tema, atención del recién nacido, los cuidados del recién nacido. Y la tarea también va dirigida hacia conseguir de ustedes que me expliquen qué es lo que ustedes van a ver el día de hoy. Atender un recién nacido, jóvenes, ya les dije, ya les di varios tips. Ya les di varios tips en las clases previas. Uno de ellos es que no tengan ustedes miedo. A lo que tienen que tener miedo es a ir a una sala de parto sin saber qué es un parto, sin saber cómo se atiende un parto, sin tener el equipamiento básico para tener un parto y sin tener a quien les asesore, sin tener quien les supervise. A eso sí hay que tenerle. Déjenme, voy a cerrar una puerta. Les dije también que hasta un 90% de las emergencias en, en la sala de partos se pueden resolver en general con el buen uso de una bolsita MU, el buen uso de una mascarilla, una bolsita MU, una fuente de oxígeno y sobre todo ir preparados siempre para lo peor, esperando siempre lo mejor, al revés. Este material lo preparó una compañera de ustedes y de entrada aquí podemos ver algo que le llamamos la hora de oro. ¿Sí? Vean, a este bebito, desde el primer momento se le pone a la mamá para que sienta el contacto de la piel. La mamá establezca el vínculo más fuerte todavía. No es lo mismo que ella sabía que lo tenía en útero, pero aquí en este caso, vean, ya lo tiene en vivo y a todo color, ya lo tiene en carne y hueso. Ya vio que se parece a papá, se parece a ella, no sé cómo lo logran distinguir también las mamás, pero eso es algo que es cierto. Y podemos ver también aquí el uso de algo que quiero que detecten, el uso correcto de los campos quirúrgicos. Aquí el bebé está protegido por un campo contra la pérdida del calor. Vean, pero aquí la piernera de acá voló, se cayó, posiblemente durante el esfuerzo del parto, etcétera, pero se perdió, se cayó. Entonces, esos son elementos que tenemos que cuidar. Sin embargo, vemos que a la persona que le acerca al bebé, que aquí parece ser la persona que atendió el parto, aquí está ella, tiene bien puesto el gorro, tiene bien puesto el cubrebocas, tiene ropa estéril, y vean ustedes a un bebé vigoroso, vean el llanto enérgico que tiene el bebito. Por eso se le pasa inmediatamente a la mamá. Si el bebé hubiera nacido deprimido, cianótico, apneico, bradipneico, etcétera, no se le pasa inmediatamente a la mamá, sino inmediatamente el pediatra o el neonatólogo o ustedes tienen que reanimarlo. Y ya después de que se haya reanimado, dado su primer grito, su coloración haya mejorado, entonces sí, ya con el calor cuidado, con buena oxigenación, ya se lo puedes enseñar a la mamá para que cuando menos le dé su primer beso. Cuando atendía yo los partos en mis guardias, era lo que yo hacía siempre. Cuando el niño estaba bien, procuraba que se hiciera esto que ven acá. Cuando el niño nacía en malas condiciones o con algún compromiso y lo reanimaba, se lo daba a la mamá, para que lo vea, le enseñaba los genitales para que vea si es niño o niña, ¿sí? Y le pedía que le dé su primer beso. Y era un momento muy emocionante. Y eso es parte de la calidad de la atención. Se llama actualmente humanización del parto. Y entre los elementos de la humanización del parto, en las clínicas privadas hace mucho tiempo que se permiten algunas de ellas, de que al momento del parto entre el papá, si es parto, ¿sí? Entre el papá junto a la mamá para darle apoyo, darle aliento, tomarla de la mano,
y tener el gusto de ver el nacimiento de su hijo juntos. Y también se establece de entrada más fuerte el vínculo padre-hijo o padre-hija. ¿De acuerdo? Entonces hay que cuidar, como dijimos, hay que cuidar que las ropas sean estériles, que estemos apropiadamente vestidos. Vean aquí el uso correcto de los guantes. La mamá tiene una ropa de hospital que no es de un hospital institucional, se ve que es de un hospital privado. Ningún hospital tiene ese tipo de batas, ¿sí? Entonces, la atención del recién nacido sano, no vamos a entrar a ver en sí los niños patológicos, aunque les voy a estar enseñando, mostrando imágenes para que ustedes cuando estén ante esa situación no se asusten y sepan qué cosas pueden hacer a su nivel. Entonces, la atención del recién nacido no es una serie de acciones, cuidados, intervenciones y procedimientos como se nos ocurran, sino son una serie de acciones, cuidados, intervenciones y procedimientos desde el nacimiento hasta las primeras 24 horas. Yo les he hablado de que las primeras 6 horas se llaman de adaptación, es decir, aquel bebito que nació pegando de gritos muy bien, pero fue por cesárea, programada, sin trabajo de parto, como les dije, no tuvo el tiempo para expulsar el líquido amniótico que se encuentra en las vías respiratorias. Entonces puede ocurrir que ese bebito en las primeras horas tenga polipnea, ¿sí? Que tenga cierta dificultad respiratoria, pero sin que se altere ni su oxigenación ni su frecuencia cardíaca. Y por eso te va a servir que desde las primeras 6 horas tú sepas qué está pasando, ¿sí? Y ya luego debes saber tú, como les dije, ese bebito es tu paciente. Yo esperaría que mis alumnos vean a cada bebé que atienden como sus propios pacientes. Y de esa manera adquieres un sentido de pertenencia y de mayor responsabilidad. Todas estas acciones, cuidados, intervenciones y procedimientos, ¿sí? ¿Son para qué? Para favorecer que el niño esté bien y evitarle complicaciones. Como les dije, un recién nacido sano, pero es un hijo de madre diabética, pero nació perfectamente bien. Hay una serie de acciones, cuidados, intervenciones y procedimientos para que evitemos que ese bebito vaya a tener hipotermia, hipoglicemia. Hay una serie de acciones, entre ellos el examen clínico, que debemos buscar malformaciones en un hijo de madre diabética. Y si es un niño con síndrome de Down, también vamos a buscar otro tipo de cosas. Pero esto aplica para todos los bebés. La vigilancia del periodo de adaptación y de las primeras 24 horas son críticas para la vida del ser humano. Así como lo dije que de todos los periodos de la vida, el primer año de vida es cuando la mortalidad es mayor, y les dije, de ese primer año, el primer mes ocupa el 50%, ¿sí? Y de ese primer mes de vida, la primera semana de vida es cuando más problemas de mortalidad hay. Entonces, hay que cuidarlo toda esa primera semana, pero en especial las primeras 6 horas, luego las segundas 24 horas, y si en 24 horas el niño no ha presentado complicaciones, razonablemente podemos inferir que ese niño realmente es un niño recién nacido sano. ¿De acuerdo? Primeras 24 horas. En este esquema, con este esquema podríamos dar la clase. La atención al neonato se divide en dos grandes grupos de cuidados. Cuidados inmediatos y cuidados mediatos. Los cuidados inmediatos ocurren en la sala de parto. Los cuidados mediatos una vez que pasa al área que le corresponde. Llámese, si es un niño sano, recién nacido sano, pasar al alojamiento conjunto con su mamá. Si es un niño que nació por una cesárea y la mamá todavía tiene que recuperarse, tiene que pasar la recuperación, etcétera, y la van a subir en 6 horas, entre tanto ese bebito, sus cuidados mediatos los va a recibir en el área de atención al recién nacido, que se llama de transición en algunos lugares, o se llama área de cuidado, de primeros cuidados. ¿De acuerdo? Entonces, cuidados inmediatos. El primerito, hay que estar preparados para recibirlo. Siempre que vayas a bajar a un parto,
tienes que avisarle al personal de enfermería si no lo hizo el de gineco. Hola, jefa, tenemos la incubadora de transición preparada. Sí, doctor, hay dos que están ya precalentadas con ropa estéril, etcétera. ¿Hay oxígeno disponible? Sí, hay, doctor. Perfecto. ¿Sí? Entonces, prepararnos. Y hay que llevar también nuestra cajita llamémosle, herramientas, donde está la bolsita ambú, las mascarillas de diferente calibre, la conexión para el oxígeno. Vean, esas tres cosas son las primeras que tienes que asegurarte. A veces nos centramos, tiene el laringoscopio, tiene la cánula para intubar, tiene las tres cánulas y olvidamos los elementales con los que vamos a resolver el 90% de los problemas. Mascarilla limpia, bolsa ambú limpia, ¿de acuerdo? Y la conexión para la fuente de oxígeno en caso que la necesitemos. Una vez que bajamos y que ya estamos preparados, que ya sabemos qué edad tiene la madre, que ya sabemos qué número de gesta, que ya sabemos cuántas semanas de edad gestacional, que ya sabemos cuánto tiempo tiene la ruptura de membranas, que ya sabemos qué grupo IRH materno hay, y del papá siempre pregúntelo, para que, porque hay a veces la mamá puede ser RH positivo igual que el papá, pero si la mamá es O y el papá es A o B o AB, el bebito tiene posibilidades de ser O, claro que sí, pero tiene posibilidades de ser A, de ser B o AB, y en ese caso puede presentarse algo que se llama, ¿sí? Hiperbilirrubinemia neonatal. Vean con solo un dato. Ya cuando atiendas tú al bebé, ya le vas a hacer la tipificación y tienes que reportarlo en el expediente. Ayer vimos que todo debe ser documentado. Mamá O positivo, niño A o B o AB, no se te olvide consignarlo en la hoja del recién nacido. Madre O, niño O. Madre O positivo, niño O positivo, niña A positivo. Madre O, niño, niña A positivo. Señálalo muy bien, porque cualquier médico pediatra o cualquier médico como ustedes que están preparando bien, debe saber que eso se llama incompatibilidad AO, incompatibilidad BO, incompatibilidad ABO. Y ese niño no debe irse en las primeras 4 o 6 horas a su casa. Hay un programa de puerperio de bajo riesgo, un programa de parto de bajo riesgo, en el cual a las 6 horas se están mandando a los niños a su casa. Y no es la razón por la que sea nada más de bajo riesgo, porque las salas están saturadas. Entonces hay que estar dando de alta en muchas ocasiones precipitadamente y sin que nadie se haya dado cuenta de esa incompatibilidad. Y cuando llega el niño a los 3 días súper ictérico, empiezan las carreras y empezamos a hacer estudios y requiere exsanguinoperfusión, la fototerapia, etc. Todo eso se puede evitar. Eso es medicina preventiva, prevenir complicaciones. Muy bien, ya estamos preparados, ya sabemos antecedentes maternos, ya tenemos la incubadora preparada, ya sabemos qué hacer, ya tenemos nuestra lámpara precalentada en la sala de partos o nuestra incubadora de calor radiante, que ya les mostraré algunas en las siguientes clases. Ya entonces vamos a la recepción del bebé. ¿Sí? Cuando vimos la palabra procedimientos, manera de proceder, forma de actuar, secuencia de acciones, ¿sí? Como yo tenía que cuidar todas las salas de los pisos, previamente el interno ya me tenía que tener la relación de los datos importantes para estar preparado. Y le pedía, averígame con el área de ginecobstetricia si no hay complicaciones hasta ahorita. Y me avisaba, no doctor, hasta ahorita todo está bien. Muy bien, entonces avísame cuando ya la paciente pase a la sala de expulsión o ya estén a punto de abrir abdomen en la sala de quirófano. Bajaba de inmediato, atendía junto con mi interno al bebé, aprovechamos el acto de enseñanza-aprendizaje y luego ya yo me regresaba a mi sala asegurándome de que él ya sabía y que estaba preparado todo, que supiera que hay que cuidar el calor, que hay que cuidar el calor, que hay que asegurar la oxigenación, hay que asegurar que está respirando bien, hay que asegurar que tiene buena frecuencia cardíaca. No me cansaré de repetirles. Nace el bebé, limpieza de la carita, como van a ver,
Con solo el estímulo táctil de la limpieza, muchas veces los niños comienzan a llorar y pegar de gritos. Como les dije, tranquilos, tranquilos, dejen actuar a la naturaleza. No se pongan a aspirarle narinas con energía, aspirarle boca con fuerza, porque entonces lo que iba bien, entonces comenzamos a tener problemas. Entonces recibimos al bebé ya preparados, con ropa estéril, con guantes, con cubrebocas, con gorros bien puestos. Ya les dije en la clase anterior que he visto gorros mal. Tiene gorros, sí tiene, pero mal puesto. Tiene cubrebocas, sí, pero mal puesto. Tiene ropa quirúrgica, sí, pero mal puesta y toda rota. Eso no debe ser. No, de entrada no hay una buena calidad por parte de esa persona. Ustedes van a ver en las próximas, ¿qué es el ABGAR? Hoy lo vamos a ver, el ABGAR. El ABGAR es una escala que nos sirve para qué, ya lo vieron en el material, nos sirve para tener una estimación objetiva de las condiciones generales del niño al minuto de haber nacido y a los 5 minutos. Las guías de práctica te dicen al minuto y a los 5 minutos. ¿Para qué por qué no dice al nacimiento? Porque mira, en la sala de parto y en los quirófanos, ¿sabes cómo vuelan los segundos? Más que en ningún lado y cuando menos quisieras. Entonces, entre que nace el bebé, ¿sí? Nace el bebé, se te entrega, lo recibes, lo colocas en la sala, en la mesita de aseo, donde vas a tener lámpara de calor y vas a tener campos precalentados, solamente allá se te va tranquilamente 1 minuto. Entonces, en ese momento tú debes hacer una estimación rápida, ¿sí? Con el ABAC, que son 5 puntos. ¿Alguien me puede decir los 5 puntos del ABAC, jóvenes? Sí, doctor, es frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja de la piel, o sea, el color. Y la coloración. Exacto. Y ahora, fíjense, ahora les voy a dar los tips derivados de aprendizaje personal, de la experiencia personal, que complementan lo que nos dice el ABGAR. ¿Cuáles son 5 parámetros que mencionaste muy bien? ¿De acuerdo? Pero unos de esos parámetros tienen mayor valor que otros. Es decir, me tengo que concentrar en el esfuerzo respiratorio. Fíjense que él habló de esfuerzo respiratorio y es muy correcto. Es un error que pensemos frecuencia respiratoria, no esfuerzo, que es muy diferente a la frecuencia. Puede un niño tener 40 respiraciones por minuto, 50 que dijimos que es normal, pero ser irregulares, ser unas de buena calidad y otras muy débiles. El punto de la calificación de ese parámetro no va a ser la misma que si es un niño que está pegando de gritos y respirando completamente normal. Esfuerzo respiratorio. Es el primerito. Si el niño respira de una vez que es expulsado de la cavidad uterina, ¿sí? Eso ya va a traer en cascada el esfuerzo respiratorio, va a traer la oxigenación. ¿Cómo la voy a ver? Con la coloración de tegumentos que nos dijo su compañero. Y el esfuerzo y el color, ¿qué nos está indicando? Que tenemos una buena función circulatoria. Y ahí sí se cuenta frecuencia cardíaca. Entre 100 y 160 es el rango de normalidad. Pero si tienes al niño en 160, atención, puede ser que en los siguientes minutos suba a 200. Si lo tienes en 100, puede ser que en los próximos minutos baje a 80 o que baje a 60. Y cuando un bebito tiene 40 de frecuencia cardíaca, ese bebito se considera en paro. Hay que manejarlo como un paro. Esfuerzo respiratorio, ¿de acuerdo? Esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, coloración de tegumentos, ¿de acuerdo? Otro que se llama irritabilidad refleja, el término más correcto y útil es respuesta a los estímulos. ¿Qué hace el niño que lo está secando? Ah, caray, contrae las extremidades, en flexión, está moviéndose, está pegando de gritos. Buena respuesta a los estímulos. Le tocan 2 puntos de calificación. No responde nada a los estímulos, está deprimido totalmente. 0 le damos a respuesta a los estímulos. La respuesta es parcial pero corta, le damos 1 punto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el otro, el tono muscular. Un niño que está bien tiene buen tono muscular en flexión, si es de término. Si es de pretérmino,
puede estar en general bien, pero es un niño hipotónico, con la musculatura en extensión. Ya les mostré en otras imágenes el por qué. ¿De acuerdo? Entonces, el Apgar nos sirve para tener una idea de dos cosas. Uno, las condiciones generales del niño. Y número dos, ¿qué decisión voy a tomar? Oiga, doctor Paredes, el niño al minuto tuvo 120 de frecuencia cardíaca, a los 2 minutos tenía 110, a los 3 minutos ya tenía 90, a los 4 minutos tenía 75 y a los 5 minutos ya tenía 50. ¿Qué le voy a decir a mi interno? ¿Y qué has estado esperando? ¿Qué se espera para atenderlo? Si no haces, te dan una calificación y no la usas tú, ¿de qué te sirve? Si haces un ABGA y te sale 10, que es el ideal, ¿qué te está indicando tus decisiones? No debo hacer más cosas que las básicas. Cuidar el calor, asegurar la limpieza de las vías respiratorias, ¿sí? Ligar el cordón umbilical correctamente, bien con un clamp o bien con una cinta umbilical, con doble nudo. No se les olvide, sobre todo si es un cordón grueso, háganselo saber al médico que está con ustedes. Doctor, me ayuda con la ligadura de este cordón porque está muy grueso y ya aprendí de que los cordones gruesos con mucha gelatina de Wharton deben ser ligados de manera muy especial. ¿Sí? Y te va a decir quizá el médico que esté contigo, sí, aunque lo liguemos perfectamente bien, recuerda que en unas horas la gelatina de Wharton se deseca y el nudo puede aflojarse. Y tú, ahí por eso te van a servir las 6 horas de observación, el periodo de adaptación y lo que les comenté también. Hay que pedir al personal de enfermería de buena manera, por favor, jefa, si ustedes le dicen a las enfermeras, por favor, jefa, es muy distinto que les digas, oye, saca el cordón umbilical, ¿sí? Mira, ni caso te van a hacer porque los internos realmente no somos personal más que becario en aprendizaje. En cambio, ella, la más humilde, tiene una base o tiene un contrato y tiene un nivel de autoridad allá. Entonces, las palabras, por favor, jefa, son mágicas, me consta, ¿sí? ¿Está bien? Y entonces vigilas ese cordón umbilical, hay que, antes de que pasemos al Silverman, la identificación. El Silverman Anderson, no Andersen, el Silverman Anderson es correcto como está puesto acá, es un indicador de dificultad respiratoria, no de insuficiencia. No es lo mismo dificultad respiratoria que insuficiencia. Un niño recién nacido puede tener dificultad respiratoria porque se le acumularon secreciones y hay que aspirarlo y respira mejor. O bien puede tener insuficiencia, que a pesar de los cuidados, a pesar del calor, a pesar de la posición en que yo lo coloque, ese bebito está agravándose. Insuficiencia significa, apúrate, porque necesito apoyo ventilatorio, que ya dijimos puede ser fase 1, fase 2 o fase 3. ¿De acuerdo? La identificación ya les mostré en diferentes niños. En unos es en un brazalete que no se puede abrir a menos que se rompa, ¿sí? No se debe, y debe estar lo suficientemente ajustado sin que lesione al niño para que nadie lo pueda sacar por la manita. En otros lugares, como medida de seguridad, sobre todo cuando han ocurrido problemas, incidentes, niños que se entregan que no son a sus papás, ¿sí? Les pegan además un pedazo de tela adhesiva o de micropor en el pecho, en el tórax, de manera que ahí tienes 2 candados de seguridad, pero tomen en cuenta que cuando pegues esa tela adhesiva, si es un bebé de 36 semanas, no tiene la misma piel que uno de 40. Y si es un niño de 32 semanas, no tiene una piel igual a la de 36. Entonces, cuando lo quites, vas a arrancar literalmente epidermis y vas a dejar la vía más importante de defensa, la línea de defensa más importante del cuerpo, la vas a dejar a merced de los gérmenes. ¿Sí? Entonces, la identificación es sumamente importante. El binomio madre-hijo. El binomio madre-hijo, no se les olvide, ya se los mostré,
desde el primer momento del parto se le enseña a la mamá. Fue toda una ardua tarea el ir humanizando la atención del parto en los hospitales. ¿Por qué razón? Porque a veces un hospital Orán, por ejemplo, un centro materno infantil, hay un parto tras otro. Entonces hay que agilizar los procedimientos y se nos puede pasar el detalle de enseñarle a la mamá al niño. No lo olviden ustedes, es un elemento de calidad y la mamá lo va a agradecer y lo va a reconocer y va a hablar bien de tu atención, ¿sí? Me tocó ver oportunidades que cuando iba yo a ver cómo seguía el niño que nació a las 10 de la noche en mi guardia, antes de salir hacía una segunda ronda y las enfermeras sabían que cualquier imprevisto me notificaban inmediatamente a mi oficina de allá del piso, pero me gustaba pasar a ver qué tal está su niño, doña Ligia, doña María, doña Luisa, qué tal está, bien, qué tal ha succionado, cómo lo ve usted, veía yo el color, veía yo todo, y me aseguraba de ver el grupo IRH para decidir en un momento dado, que no lo puso mi interno, lo pongo yo en la hoja frontal, lo pongo con color, para que el médico que llega después de mí sepa que ese bebito tiene que vigilarse si hay incompatibilidad de grupo y ni que decir de RH que hay que hacer medidas con la mano. Vean, un solo detalle. ¿De acuerdo? El binomio madre-hijo. Siempre que la mamá esté bien y el hijo esté bien, debe desde el principio fomentarse el vínculo madre-hijo a través del alojamiento conjunto. El programa de alojamiento conjunto es un elemento de humanización, pero a la vez es un elemento que descarga de trabajo al personal de enfermería. Nada más hay que ser un poquito considerado. Si fue una mamá, el niño está bien, la niña está perfectamente bien de término sana, pero la mamá tuvo una cesárea complicada, tuvo sangrado excesivo, tuvieron que hacer otro o alguna y ya está, ya subió, ya pasó al piso. Tengan esa consideración de que la mamá posiblemente hasta moverse le va a doler. Entonces no quieren ustedes decirle, tiene usted que dar seno materno, espérate, hay que ser, es parte de nuestra actividad, parte del humanismo de la atención. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un niño prematurito se lo vas a enseñar, le va a dar su primer beso y ya, como les dije, vas a tener inclusive a alguien pedido, por favor, que te preparen el elevador para que lleves al bebito pronto, con seguridad, al área donde la incubadora donde lo van a meter, en la cuna de calor radiante, etc. Exploración física. Estamos hablando de cuidados inmediatos, doctor Paredes. Sí, una exploración física general que te permita detectar si hay cosas grandes, notorias. Efecto, un mielomeningocele, pequeño, grande, roto o no roto, tiene movilidad de las extremidades inferiores o no las tiene. De entrada es un dato importante. ¿Tiene alguna otra malformación visible? ¿Notas algo? Dificultad respiratoria, polimnea, cianosis, etcétera. A eso nos referimos con la exploración física general, ágil, pero que no le quita lo cuidadoso. Después, en las siguientes 6 horas, estando ya estable tu bebé, debe realizarse una exploración ya como parte de los cuidados mediatos, ¿sí? Ya vigilarse que está bien, que se recuperó bien, ahora sí, examinar con todo detalle. Les dije, ano perforado o imperforado, si defecó al momento del nacimiento por la presión del canal del parto, si orinó, no se les olvide consignarlo, porque luego se estresan con justa razón las enfermeras que lo atienden, sobre todo si son estudiantes o pasantes, porque no ha orinado el bebé en su turno. Y ellas saben que no es normal que un recién nacido no orine en 6 horas, por decirles algo. ¿Sí? Entonces es importante que la producción ya orinó en la sala de parto. Está perfecto. Quedamos que pueden pasar 24 horas y no orina ni defeca, estando completamente normal. Pasa más tiempo y eso no ocurre, a ver, ¿qué está pasando? ¿Sí? La profilaxis oftálmica. En el parto que les puse califica la atención del parto, ¿lo vieron? ¿Tuvieron la oportunidad de ver el video? Sí.
Dime. Doctor, había problema, bueno, yo no sé si fui la única, pero tuve problemas para ver en los videos 2, 3 y creo que el Ah, 4. carambas. Solamente pude ver el 1 y el 5. El primero y el último fue el que sí me dejó ver y los demás me decía que YouTube no tiene permitido mostrar el video en otra página Ah, qué bueno que que no me sea deben YouTube. avisar eso. Qué bueno que me avises, doctora, para que yo me encargue de que antes de que hagan su tarea, yo me asegure de que se suban. Y el 5, ¿cuál es? Él es el de califica este parto. El 5 era de una persona que estaba explicando, creo que era un doctor que estaba explicando sobre el parto y tiene pues un video de un parto y lo va Ese es el explicando. que, uno de uniforme verde. Pues no Creo tenía que sí, uniforme, no doctor, era nada recuerdo. más una voz que estaba explicando. Ajá, sí, es que Es eh, que no sé cuál, no sé cuál es el número 5 y cuál es. El número Es, uno es una animación en sí, video 3D, sí, entre tres dimensiones. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y ahorita vemos si podemos ver desde aquí el parto. ¿Está bien? ok, Qué bueno que gracias me a... dijeron para que nos encarguemos de subir. Porque ahí en ese video que les comento es donde la profilaxis oftálmica está sumamente mal hecha. Profilaxis contra enfermedad hemorrágica. Aplicación de 1 miligramo de vitamina K intramuscular con aguja número 25. 1 miligramo de vitamina K intramuscular en el músculo vasto, en el muslo, ¿sí? Con aguja número 25. ¿Cómo van a reconocer el número 25? Ya lo vimos en alguna ocasión. Color naranja. ¿De acuerdo? ¿Cuánto se le pone? 1 miligramo. No les digo, póngale medio mililitro, 1 mililitro, 2 mililitros. No, van a tener que aprender que los medicamentos tienen dosis diferente, con cantidad diferente. Hay ampulitas de vitamina K que traen 1 mililitro con 1 miligramo. Hay ampulitas de 1 mililitro que traen 2 miligramos. Ahí le tengo que poner la mitad. Hay ámpulas que vienen con 10 miligramos. Entonces tienen que ser muy cuidadosos. Cuando te pregunten, oiga, doctor, doctora, ¿cuánto le voy a poner de vitamina K? 1 miligramo. Sí, doctor, pero en mililitros, ¿cuántos es? Permítame usted el ámpula para que yo le diga. Nos quedó claro esto y ahí evitamos hacer iatrogenia. ¿Estamos de acuerdo? Hay de 1 miligramo, de 2, de 5 y de 10 miligramos. Entonces, cambia todo. Una vez que está, después de que salió de la sala de partos y está en su estabilización, se le hace su grupo sanguíneo y RH mediante una punción del talón. Hay que saber hacer la punción del talón. No sé si alguien ha utilizado o conoce las lancetas, que son aquellas con las que les hacen la prueba a nivel del dedo a los diabéticos para su control. ¿La conocen? sí, doctor. Pues esa lanceta tiene una especie de freno, una especie de saliente que impide que cuando tú le piques el talón al bebito, profundices porque los tejidos del bebé recién nacido, recordemos el sistema inmune, mira, es una facilidad increíble con la que podemos llegar a hueso, con que podemos dañar el hueso y sin que nos demos cuenta, sentar las bases para una osteomielitis de recién nacido que se maneja como septicemia. Entonces, hay que utilizarlo. Las maniobras, todas las que hagan en cualquier paciente pediátrico de cualquier edad, y ni qué decir con recién nacidos, y ni qué decir con prematuros, se llama gentileza. Todo tiene que ser con mucha gentileza y con mucha limpieza. ¿Sí? Hay personas que le pasan rapidito una cuestión de alcohol. No, no, hay que limpiar con agua y jabón, se puede hacer rápido y bien, y aplicar solución de isodina. ¿Sí? Entonces, haces tu punción, limpias bien, haces tu punción, y hay quien se desespera porque la sangre no sale. Recuerden qué ocurre cuando nos picamos. ¿Sí? Hay una vasoconstricción refleja inmediata.
Entonces, si tú hiciste funcionaste con la lanceta, no lo hiciste bien, número uno, por miedo, para no vaya yo a lastimar al niño, entonces no sale sangre, pero puede ser simple y llanamente por la vasoconstricción refleja. Que lo que tienes que esperar es esperar algunos segundos, no aprietes, y ya luego de los deditos hacia el talón, comprimes con gentileza después de unos segundos y rompes ese reflejo de vasoconstricción y vas a ver que bien viene la gota de sangre y ya debes tener tu, tu muestra para el grupo IRH y para el tamiz neonatal. ¿Estamos de acuerdo? Son dos cosas que se hacen, ¿sí? Pero el fundamental es el grupo IRH porque el tamiz se puede hacer dentro de los primeros 7 días de vida. Tengo atendiendo en mi consultorio una paciente que vino hace unos días, una paciente que veo por primera vez aquí, la vi alguna vez en el hospital en la noche. Sí, atendí hijo de una trabajadora, pero cuando lo vi le pregunté, ¿cuándo vi al niño por última vez? Poco más de un año, doctor. Entonces era un lactante menor y lo atendí por una infección, tenía que algún cuadro tipo influenza y ahí yo resolví la emergencia, le dediqué el tratamiento, a las 24 horas pregunté, ¿cómo está su bebé? Porque les pedía yo, ¿cómo está su bebé? Muchísimo mejor, doctor, gracias. Ya estuvo, me quedaba tranquilo, sigue el tratamiento y se acabó. Pero a este niño que vi hace ese tiempo, en que me pidió la cita, me comentó la mamá, doctor, es que quiero que se le haga su revisión de los 2 años, pero también estoy notando algunas cosas extrañas en su desarrollo. Y la cosa extraña en el desarrollo es que tiene 2 años de edad y únicamente emite algunos sonidos de tipo gutural. Es un lenguaje con retraso. ¿Y cuál podrá ser la causa? ¿Será que está mal el cerebro? El nacimiento fue perfectamente normal, un Apgar de 8 o 9, perfectamente normal, 8 a los 5 minutos, 9 a los 5 minutos, no requirió ningún cuidado especial, se fue a las 24 horas a su casa, tomó seno materno, todo estuvo aparentemente bien, no hubieron tóxicos, hubo buen control prenatal. Y entonces, ¿cuál será el problema que tiene este niño que tiene 2 años de edad y que solamente emite sonidos guturales? Puede ser por falta de estimulación. Lamentablemente el niño iba a un maternal, pero cuando vino la pandemia, pues tuvieron que retirarlo y se queda a cargo de adultos, de alguna de la abuelita, de la tía, etcétera, porque pues la mamá y el papá tienen que trabajar, son padres jóvenes. Entonces me quedé observando al niño, su comportamiento, los sonidos que emitía, con mucha dificultad dice pa, ma. ¿A qué tiene que ver con esto? La importancia de que consignemos todo lo que ocurre en la sala de partos en las primeras 24 horas, porque puede tener una repercusión para el futuro. Los medicamentos que tenemos que utilizar. Ese bebito ya lo canalicé para, lo primero que hice entre las cosas, revisar con mucho cuidado oídos. La primera vez anteayer, vino la mamá sola, un niño de 2 años fuerte, no permitió ni pesarlo en la báscula, lo tuve que hacer de manera indirecta, no permitió el examen de garganta, no permitió el examen de oídos, que era lo que más me urgía examinar. Y le dije, mire, sabe, venga con alguien que le acompañe, traiga unas sábanas para que lo hagamos, lo envolvamos, lo fijemos bien y una persona nos ayude. Y ayer volvieron y examiné al niño y los 2 oídos se ven aparentemente bien. ¿Qué es lo que prosigue? 1, la visita al otorrino, a un otorrino que tenga experiencia en niños, para que se asegure con el equipo especial que tiene, si no hay derrame en oído medio, ¿sí? Y si no hay, y si todo está bien, se va al estudio de potenciales evocados para descartar sordera de origen neurosensorial. Entonces le pregunté, ¿qué tamiz le hicieron cuando nació? Solamente el tamiz para tiroides. Fíjense, si a ese bebé se le hubiera hecho el tamiz auditivo que ya se hace de rutina o se debe hacer de rutina, el tamiz cardiológico que sirve para detectar posibles cardiopatías cianógenas y que se hace en unos minutos.
pero esto de la pandemia trastornó todo. Y entonces ese bebé, posiblemente desde allá se le hubieran hecho el estudio de potenciales evocados al nacimiento, se podría haber detectado un problema y proceder en consecuencia. ¿Se dan cuenta qué importantes son los cuidados que hay que hacer? Aquí no está el tamiz, pero estos son los cuidados básicos, los no menos que esto. Pero actualmente, ¿sí? Si ustedes se fijan en la norma oficial mexicana para la atención del parto, me parece que de ahí tomó esto. Si tú ves la guía de práctica clínica, las cosas adicionales. ¿Ves? Esto espero que nunca tengan que hacerlo. Están intubando un muñeco. Esta es una práctica en el laboratorio de habilidades. Tiene su truco, tiene su necesidad de conocimiento, su necesidad de habilidad, hacer una intubación. Y aquí es un muñeco rígido, pues está fácil, pero en un bebito recién nacido que está insuficiente, que está cianótico y que se está moviendo, tienes que tener mucho más cuidado. Por eso es lo que se necesita para tener un parto, tener entrenamiento. Cuando te manden a tener un parto, atender, óyeme, tú vas a atender el parto de la señora Berta, del que está en la cama C2, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Tú tienes que decir, ¿sabe qué? No he atendido solo o sola ningún parto. Ah, correcto. Tiene la obligación de acompañarte para que aprendas bajo supervisión. Tiene que haber una muy buena organización, como ya les dije, la capacitación. Puedo hacerlo, ¿sí? Si ustedes me dicen, doctor, ¿y usted sabe intubar? ¿Intubaba? ¿Tenía yo que hacerlo? Y más que estaba yo a cargo durante 10 años, estuve a cargo de urgencias, de sala de cuidados intensivos neonatales, del alojamiento conjunto, del cunero, del piso de pediatría, de la atención de partos y cesáreas, tenía yo que estar capacitado para resolver una emergencia. El doctor Sachs tuvo un bebito prematuro en terapia intensiva y yo estaba en un parto o estaba en urgencias, pues dejaba yo estable, decía yo, hagan esto mientras regreso y me iba yo a resolver la emergencia y volvía abajo. Es decir, tenemos que aprender y todo empieza con un conocimiento. Esto no tengo que recalcarlo, vean ustedes aquí, el gorro, cubrebocas, la ropa quirúrgica, los guantes y tiene abrazado correctamente al bebé. Aprovecho aquí señalarles algo, cuando abraces un bebé recién nacido, sin importar qué edad gestacional tenga, ponle el cuello en el interior de tu codo. Y esta postura a 45 grados es de suma importancia. Que el bebito no pegue el mentón al tórax, que esté relativamente en una posición neutra o mínima hiperextensión mínima para que pueda liberarse la vía aérea y el niño respire con mayor facilidad. Esto no siempre le prestamos atención. Oye, ¿me tienes listo el equipo? Sí, doctor, me gustaba. Vamos a verlo. Muéstrame dónde está la mascarilla, dónde está la bolsa ambú, muéstrame la conexión, muéstrame el laringoscopio, muéstrame la perilla, muéstrame, ¿sí? Y eso es lo que hacía, verificación y control. Esto que ven ustedes aquí es una cuna de calor radiante, es una cuna de terapia intensiva, ¿sí? Es una cuna que no están cerrados los niños, entonces te permite mucha facilidad para manejarlos. Oiga, doctor, ¿y no se pueden caer los niños? No, porque esto que ven acá son sus barandales, ¿sí? Son unas barreras que esto tú lo bajas el del otro lado, si tienes que hacer una canalización, si tienes que hacer alguna maniobra, esto se baja y tú haces lo que tienes que hacer. Y aquí está la fuente de calor, que a la vez tiene integrados la luz de fototerapia. De manera que los equipos modernos nos ayudan muchísimo. Aquí tenemos un espacio en esta cuna radiante en la cual se jala al exterior y el técnico de rayos X mete su placa aquí, mete su placa, movemos esto, que esto es movilizable, se hace a un lado y toma pronto la radiografía, listo, saca su placa, quita su equipo, ahí mismo con los equipos modernos, ¿quiere ver la placa de una vez, doctor? Sí, por favor. Ejemplo, reintubé a un niño, quiero asegurarme que está bien. Sí, doctor, sí, técnico, y me la mostraba, perfecto, está muy bien situada, o me pasé un poco. Ah, muchísimas gracias, ya me queda bien, y corrijo la introducción del tubo a la medida que debe ser. Entonces, estas incubadoras modernas
son una maravilla para ayudarnos a la atención del recién nacido, pero no en todos los lugares hay, ni hay en el número suficiente. Entonces tenemos que aprender a trabajar con las cosas antiguas, cuando menos con que sea una incubadora cerrada, que pueda tener un buen funcionamiento del calor y un lugar donde podamos introducir una fuente de oxígeno. Mire, ya tenemos mucho y que permita una higiene razonablemente buena. Y aquí está la recepción, la misma imagen. Vean ustedes, cuidando el calor y teniéndolo acomodado sobre su pliegue del codo. El doctor tiene el cuello del bebé en el pliegue del codo. Pueden ver ustedes el color sonrosado. Es un niño de término, una buena proporción carita-cráneo, ¿sí? Y está cuidando el doctor el calor. Y tiene un uniforme quirúrgico y tiene bien puesto el cubrebocas. Aquí tenemos algo que se hacía de rutina y que ahora ya no, las guías de práctica modernas te dicen la aspiración de la vía aérea no debe ser rutinaria, está reservada para los casos en que haya acúmulo de secreciones y el niño lo va a oír que está llorando, pero está lleno de secreciones con unos ruidos muy particulares y cuando haya líquido meconial. Y eso por eso al momento del parto tienes que estar observando, no a partir de que esté el bebé te involucras, no, desde que veas cómo está saliendo, con qué dificultades extraído, tienen que utilizar forceps, etc. Entonces aquí puede parecer tonto, puede parecer tonto. La perilla, dentro del proceso de verificación, tienes que probar que la perilla no sea una perilla vieja y que puedas tú, la comprimes e inmediatamente debe regresarse para que haga el efecto de vacío y aspire. Me tocó ver, no me lo cuentan, me tocó ver algún interna, me tocó ver la aspiración, ella estaba laborando junto con el ginecobstetra. Aspírale, le dijo el ginecobstetra, y así metió la perilla, apretada. ¿Está correcto o está incorrecto? Es correcto, ¿sí? Me tocó ver que meta la perilla sin hacer esto. Y hasta que estaba en la faringe, en la cavidad orofaringe del bebé, apretó. ¿Y qué es lo que hizo? Aquellas secreciones que estaban allá, las introdujo más. Si no estaban en pulmones, posiblemente las mandó a la laringe. Son pequeños detalles. Me tocó ver. Y esto se hace una vez, primero en orofaringe, porque allá se acumulan en mayor cantidad, en los lados de la cavidad, a nivel de los carrillos. No lo metan al centro de la faringe, al epiglotis, a la glotis, etcétera, a la úvula, porque lastiman. Y entonces el niño luego no succiona, pero porque le duele. Me tocó ver este acto. Cuando nace el bebé, aquí no lo estamos viendo, pero hay un momento del pinzado del cordón. No deben tener ustedes desesperación por pinzar el cordón. Lo que deben ocuparse es ver que el niño salga bien, no se les vaya a resbalar, recibirlo con un campo estéril, cuidar el cuello. El niño tiene inmadurez que se refleja en un cuello totalmente flácido y pueden provocar una lesión irreversible. Y me tocó ver que cuando salió el bebé le dice el gine, ¿sí? Pinza y corta. Y el interno estaba muy nervioso, y puso una pinza, otra pinza a 5 centímetros, lo cual es correcto, y cortó más allá de la pinza que estaba junto a la que salía del cordón de la cavidad uterina. Y obviamente el brinco del ginecobstetra, el grito, porque empezó a sangrar, tiene arterias umbilicales y venas umbilicales que todavía tienen energía. Entonces hay que pinzar a una distancia razonable, unos 10 centímetros del ombligo del bebé, ¿sí? Y a unos 5 centímetros otra pinza del lado ya materno del cordón y cortar entre las dos. Si yo no hubiera visto eso, daría yo por un hecho de caramba, ¿cómo van a cortar más allá? ¿Sí? He visto que se esté a punto de cortar de la pinza del bebé hacia su ombligo.
¿Y eso qué significa? Nerviosismo, bloqueo mental o falta de conocimiento en absoluto. ¿De acuerdo? Entonces no se les olviden esos detalles. Si con los estímulos cutáneos respira bien, excelente, excelente. Vean, aquí tiene, esto es lo correcto. Aquí está el cordón. No hay que correr. Y vean una cosa importante. Se encuentra el bebé a la altura del útero, a la altura de la cavidad uterina. Si tú lo subes más allá, va a fluir sangre del bebé hacia la mamá por el cordón. Si tú lo pones muy bajo, va a pasarle más sangre de la deseable al bebé, ¿sí? Y puede tener poliglobulia, que tiene también sus consecuencias. Entonces, a la altura de la mamá, a la altura de la cavidad uterina, y tranquilamente pinzas y cortas. Si tu bebé está llorando, pegando de gritos, conserva calor, asegúrate que no se vaya a caer, siempre que se le recibe con un campo estéril, que no solamente te ayuda con la esterilidad, sino para que no se vaya a caer. Seguramente han visto algunas fotos en algún lado de bebés a los que se les recibía agarrándolos de los dos pies y poniéndolo cabeza abajo. Técnica nefasta, procedimiento nefasto, nefasto. Los bebés están bañados en líquido amniótico, luego entonces están resbalosos. Un descuido y se te cae el bebé. Ha ocurrido. Ha ocurrido. Yo supe de reportes que había ocurrido alguna vez en un hospital de que se le cayera un bebé. Uno fue por un parto expulsivo muy rápido y era un bebé prematuro y no dio tiempo de nada, se reventó un cordón de Liadit, cayó al bote donde va la basura. Así que ya se imaginan el drama, porque la mamá estaba pendiente. Y otro bebé que lo quiso agarrar así de los piecitos, se resbaló y ocurrió lo mismo. Hace muchísimos años. Entonces, eso ya no se hace. ¿De acuerdo? Eso ya no se hace. Es un riesgo. Si con los estímulos cutáneos tu bebé no respira, no te quedes observando, bueno, voy a contar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, voy a ver el color. Si en 5 minutos dijo el doctor Paredes que si no había respuesta, yo haga algo. No, para eso sirve el primer minuto, para tomar decisiones basadas en esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca y color. Esos 3 parámetros son los más importantes. Esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca y coloración de tegumento. No se debe perder el tiempo, porque yo no sé por qué, en la sala de partos y de quirófanos, el reloj como que avanza mucho más rápido, a mayor velocidad, ¿sí? Y cuando te das cuenta ya son 10 minutos, entonces ya se perdió un tiempo valioso. El cordón, manéjalo con técnica estéril, recuerda que es una autopista, valga la analogía, es una autopista hacia el sistema vascular central del bebé. Si fue una ruptura prolongada de membrana, si fue, etcétera, y además lo atiendes con una mala técnica de higiene, etcétera, pues ya estamos contribuyendo a aportar factores de riesgo para que el bebito tenga una infección. Y si recordamos cómo es el sistema inmune del recién nacido, ni qué decir. Vean qué dice acá en su presentación y le hice la observación a su compañera. Golpear espalda, no. No golpees nada. Comprimir caja torácica, no. Forzar piernas sobre el abdomen, no. Dilatar esfínter anal, no. Compresas frías o calientes, no. Aquí lo que le faltó es que para RCP no se debe hacer esto. Ni golpear nada a un niño que de por sí está deprimido. Comprime sin ton ni son. Forzar las piernas, no. Otro generas reflejos vagovagales y generas también problemas. Antes a los niños que tenían mucha fiebre, niños mayorcitos, lactantes, con mucha fiebre, los bañaban con agua helada, los remojaban a recipientes con agua helada, era un crimen, ¿sí? Si hay que hacer eso, además del control de temperatura por medios farmacológicos, hay que hacerlo con agua tibia. Si el niño tiene 40 grados y lo pones en una que tiene, no sé, 30 y, ¿cuánto quieres tú? 36, ¿sí? Va a perder calor y no vas a dar problemas por lo frío. Y el alcohol, recuérdense que la piel, la superficie corporal del recién nacido es grandísima y la cantidad que se absorbe del alcohol es muy grande y puede provocar paro respiratorio por toxicidad. Ahí está. Luego le agrego esto.
Aquí tienen los aspectos que les comento. El APGAR, ¿sí? Y aquí está la calificación. Un niño en condiciones ideales debe tener 10, pero ningún niño tiene 10 en las primeras 6 horas de vida. No lo pierdan de vista, para que no se alarmen. Ya tiene 12 horas de vida el bebé, doctor, y sigue con la prosenosis. Pero si todo lo demás está bien, frecuencia cardíaca, respuesta a los estímulos, esfuerzo respiratorio, pulsión central, etcétera, tranquilo, está dentro de lo normal en las primeras 24 horas. ¿Está bien? ¿Para qué nos sirve el APGAR? Te lo dije, para identificar tempranamente riesgos. Eso de parálisis cerebral y mortalidad estaba en la norma oficial mexicana, y se lo aclaré, y se lo aclaró usted, ¿sí? No sirve para dar un pronóstico de riesgo de PCI. No lo hagan. Se pueden llevar un chasco. Hay niños que nacieron con un APGAR normal, APGAR de 8, y que tienen problemas luego de parálisis cerebral. Hay niños que nacieron asfixiados graves, pero que fueron bien reanimados y le das el seguimiento y cuando tienen 5 años, impecablemente sanos e íntegros. Cada 16 de noviembre se realiza en los hospitales, en mi hospital se hacía en la explanada. Las enfermeras de UCIM, que el espíritu materno es muy fuerte, comenzaron a organizar algo por el Día Internacional del Prematuro. Entonces citaban a todos los bebés que habían salido de alta, desde que tenían sus registros, para que fueran allá a compartir con otros bebitos, de manera que las mamás que tenían 2 meses apenas con su bebé, que salió de cuidados intensivos, vean cómo otros bebitos que estuvieron muy graves pueden estar completamente normales, y eso las anima mucho. Eso es los elementos que tienen un grupo de ayuda mutua, ¿sí? Y hacen contacto entre ellas, se comparten experiencias negativas, positivas, no hagas esto, mira, haz esto, y con la compañía del personal de enfermería. Entonces la calificación ideal es 10. La calificación que significa prácticamente muerte, 0. Ahora, doctor, ¿cuándo voy a intervenir? Bueno, número 1, el niño que tiene de 7 a 10, de 7 a 10 es un niño que está bien. Un niño que tiene de 4, 5, 6 es un niño que está avisándote, estoy en peligro. ¿Sí? Estoy en peligro si no me reanimas bien. Y un niño que tiene menos de 4 es un niño que urge reanimación neonatal avanzada por el problema que sea, o se muere. O ese sí va a quedar muy probablemente con daños. Pero nunca hagan un pronóstico de certeza, no tengamos esa soberbia, porque la vida siempre se abre paso y tiene mecanismos que nosotros a veces no conocemos. El niño nació muy bien al momento del nacimiento, del parto, muy bien, pero resulta que tuvo sufrimiento fetal, bradicardia fetal antes de nacer, que significa hipoxia. Entonces posiblemente allá está la razón. Y aquí el Silverman-Anderson lo que significa es dificultad respiratoria. Y aquí la puntuación es inversa. Un niño que tiene 0 es un niño que no tiene nada de dificultad respiratoria. Un niño que tiene 10 tiene insuficiencia respiratoria grave y podemos tener el puntaje intermedio que ustedes quieran. Y si ustedes me dijeran, doctor, ¿y cuáles son, así como en el APGAR, los puntos más relevantes que debo atender? Bueno, ya del APGAR ya quedamos 3. De aquí, ¿cuál es el que indica gravedad? Quejido expiratorio, no inspiratorio. Un quejido inspiratorio puede hablarnos de laringomalacia, de problemas en las cuerdas vocales. Un quejido expiratorio te está indicando insuficiencia respiratoria. Y puede tener varios grados. No hay, 0. Audible aún sin estetoscopio, 2. Audible solo con el estetoscopio, 1 punto. El quejido expiratorio. Luego, ¿cuál tienes que vigilar? La disociación tóraco-abdominal. Quejido, disociación, aleteo nasal, tiraje intercostal y retracción gifoidea. Puedes tener tiraje intercostal apenas visible, retracción gifoidea apenas visible, aleteo nasal apenas visible. ¿Qué pasó? ¿No se oye?
¿Estamos bien? Pregunto, jóvenes. Sí, doctor. Ok, Todo bien, doctor. correcto. Sí, doctor. El quejido puede ser, uno, les digo, puede tener el niño 5. Tú ya tienes que saber que está en riesgo. Tiene dificultad respiratoria moderada, pero en un descuido cae a grave, ¿sí? Así que por eso es importante nuestra evaluación permanente y son 5 puntos. ¿Saben de cuántos parámetros surgió el ABGA? En el estudio original hecho por una doctora, ¿sí? Una doctora pediatra, eran 64 parámetros, los cuales fueron en equipo, en estudios, etcétera, fueron ya detectando cuáles eran los más relevantes que permitieran una evaluación ágil, objetiva. Vean, todo esto es objetivo, esto lo puedes detectar, lo puedes ver, lo puedes oír, ¿sí? Me gusta enseñarles a ustedes a ser sistemáticos, ¿sí? Y lo van a ver ustedes cuando veamos la evaluación de la edad gestacional. Aprendan a llevar un orden. Lo primero que tienes que buscar, entonces, tiene quejido respiratorio, no existe, magnífico. Tiene aleteo nasal, 1, ok, consígnalo. Tiene tiraje intercostal, no. Tiene redacción sinfoidea, 1. No tiene disociación, no, 0. Correcto, ese niño asegúrate de que tenga calor y es muy probable que en las primeras 6 horas esté ya totalmente recuperado. Pero te tienes que asegurar, tienes que ir a verlo, tienes que ir a verlo, él no te va a llamar. Y las enfermeras, si son enfermeras expertas, presten mucha atención a esto. Cuando una enfermera de cualquier turno te llame y diga, oiga doctor, no está por acá el pediatra, no bajó urgencias, doctor, venga a ver al bebito de la cama tal, al bebito tal, lo veo con dificultad respiratoria, anda a verlo. Doctor, lo veo con cianosis peroral, anda a verlo. Doctor, sabe que este bebé no succiona, anda a verlo. Ellas tienen algo, tienes en el interno, experiencia. Han visto mucho recién nacidos y han aprendido a reconocer los signos de alarma. Si es un estudiante de enfermería, tal vez esté como tú y se desespere y te diga falsas alarmas, pero tu obligación es ver y asegurar. El contacto madre-hijo evita enfriamiento, promueve, ayuda a la lactancia en la hora de oro, el vínculo temprano. ¿Sí? Los bebitos que están en UCIN, que nacen apenas y de inmediato hay que trasladarlos por prematurez extrema o por complicaciones, que son bebés en los cuales no hay ese contacto inmediato de la hora de oro. Y entonces vas a ver tú qué diferente es el que la mamá puede ir 3 veces al día, o debe ir, o se le invita a ir 3 veces al día a ver a su bebé grave, ¿sí? Y se le permite, se le enseña a lavarse las manos, se le enseña, etcétera. Se le enseña a ponerse los guantes, a ponerse la ropa, y que acaricie a su bebé, que hable a su bebé, que lo estimule. Y vas a ver a veces cómo la frecuencia cardíaca se va modificando cuando el bebé escucha la voz de su mamá, aunque esté en malas condiciones. ¿De acuerdo? En la exploración física, que hay otro elemento que no debemos hacer pasar, sonda nasogástrica de rutina o rectal. No. ¿Cuándo voy a pasar una sonda rectal? Cuando yo esté sospechando un ano imperforado, o yo vea hay un agujero anal muy pequeñito, debo pasar la sonda con todo cuidado para asegurarme de que está permeable, de que tal vez es una membrana anal que no tiene mayor lío, a diferencia de un ano imperforado en que la piel es la que está sin perforación. ¿Cuándo voy a pasar sonda nasogástrica? La norma oficial mexicana antes decía que se debía de pasar de rutina para detectar si no había atresia de coanas o si no había atresia de esófago. ¿Cómo lo ibas a detectar? Bueno, atresia de coanas, trataba de pasar la sonda y no avanzaba, no entraba, no pasaba, y del otro lado sí. Llama a alguien que sepa más que tú. Si corroboran que hay una atresia de coanas, sobre todo que es bilateral, hay algunos signos que no nos van a gritar. Puede ser un niño de término. Yo vi varios casos en mis 35 años en la unidad de cuidados intensivos. Un bebito que me decían, doctor, ese bebé está raro, es de término, pero cuando llora, toma buen color, y cuando deja de llorar, queda cianótico. A 13 de cuadros.
Ese niño es una 13 de Coanes. Lo contrario, el niño cuando llora, se cianosa, hay que pensar en una cardiopatía congénita cianógena. Vean cómo solo con algunos simples datos de observación cuidadosa podemos ir pensando y avanzando. No menosprecies, no ningunees algún comentario, porque te vuelvo a decir, ellas tienen algo que quizá tú no tienes, que se llama experiencia. Llama al pediatra, llama al médico responsable, porque lo vea. ¿Sí? Entonces, cuando hay líquido amniótico meconial, ahí sí está indicado pasar la sonda, pero no nasogástrica, orogástrica. El bebé recién nacido es un respirador nasal obligatorio. Y si tú le metes una sonda, le bloqueas el 50%. ¿Nos queda claro? Solo hay indicaciones muy específicas en las guías actualizadas de cuándo debe usar. Y aprovecho aquí mostrarles la manera correcta, muy correcta, en que se mide el perímetro cefálico en un niño que no es un recién nacido, obviamente, es un niño mayorcito, pero le están midiendo el perímetro cefálico a nivel de las glabelas y a nivel de la protuberancia occipital. Está sistematizado. Porque si lo mides aquí arriba, lo mides diagonal, lo diagonal por acá o por donde quieras, pues te va a dar en una medición un perímetro cefálico de 32, en otra de 35, en una de 40, en otra de 37, y no puede ser que un niño, un mismo niño en cuestión de horas cambie su perímetro cefálico. Esta es la manera correcta. Cuidados mediatos, la profilaxis oftálmica, ese es un niño más grande, obviamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Atención, inmovilizar al niño, fijarlo bien, ¿sí? Porque si el niño está libre y está fuerte, pegando de gritos, o lo puedes lesionar o no vas a lograr aplicarle las gotas más que los padres. En el video que les voy a ver que se suba, está una aplicación incorrecta de profilaxis oftálmica, lo que es una profilaxis palpebral. ¿Con qué se aplica? Vean, aquí le decía a su compañera, bueno, cada hospital tiene su propio protocolo. La más al alcance es el cloranfenicol, ¿sí? Cloranfenicol oftálmico. Pero cuando se trata de una mamá que tuvo un parto infectado o que sabes tú que tuvo blenorragia reciente o sífilis o algo, hay que utilizar otro tipo de medicamentos muy específicos. ¿De acuerdo? Y no solo oftálmicos, hay que hacer estudios adicionales, ¿sí? Entonces, con suavidad, con gentileza. Y si tomamos en cuenta que el bebito al momento del nacimiento tiene edema, quedamos que retiene líquidos, pues no tiene caso ni que te pelees por querer ponerle las gotas ahí en la sala de parto. Es parte de los cuidados medianos, ¿sí? Profilaxis de la enfermedad hemorrágica, dosis única. Pareciera aquí es que es 0.1 miligramo, no, es 1 miligramo intramuscular dentro de las primeras 6 horas de vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué sirve esto? No todos los niños tienen suficiente cantidad o un hígado suficiente maduro para producir y formar su vitamina K de sí mismo. Entonces, como no se sabe quién lo va a tener, es terrible que cuando te enteres, cuando te llevan a un niño que llega vomitando sangre, defecando sangre o con hematomas y equimos y su sangrado nasal. Entonces, por eso se le pone la rutina a todos. Los prematuritos, ¿sí? Se les pone también 1 miligramo. En algunos casos especiales adicionarán dosis o se pondrán 2 miligramos, pero esos son en casos especiales, que no es los niños de términos normales sanos. Determinación del grupo sanguíneo y RH, ya les expliqué suficientemente por qué, y consignarlo en el expediente. Pero es que los dos son O positivo, excelente, por eso tienes que reportarlo. Pero es que hay que reportar, porque de esa manera, pues tú ya sabes que los riesgos de una clínica femenina son menores o menores. Esto aquí no tiene mucho caso que ustedes vean esto, la ventilación positiva. No, yo quiero que aprendan la ventilación efectiva. Ventilación efectiva. ¿De acuerdo? Doctor, ¿cómo debo hacer el masaje cardíaco? Lo verás en la práctica de reanimación neonatal en su momento. Pero ¿qué es lo que quiero? Que aprendan los cuidados habituales.
Si estás utilizando la ventilación con mascarilla, porque el bebito está en apnea, ya le aspiraste vía respiratoria, no responde, y utilizas una mascarilla apropiada, de orilla suave, la bolsita Ambu con gentileza, lo esperado es que respire en cuestión de segundos y que rápido la frecuencia cardíaca suba a más de 100 por minuto. Y luego ya se pasa a los cuidados habituales. Si estás dando la ventilación positiva, el niño está apneico, tiene bradicardia, su ventilación con presión positiva. Si la ventilación es efectiva, va igual a ocurrir con este niño y suspendes la ventilación y lo vigilas. Aquí arriba es el niño que respira bien, tiene buen latido y tiene buena coloración. Bueno, creo que hay que hacer cuidados habituales. Aquí está apneico, está cianótico, ventílalo con la mascarilla, asegúrate de que no se fugue, ¿sí? Y vigila la frecuencia cardíaca. Generalmente cuando ocurre esto, tiene que hacerse entre dos, alguien está monitorizando la frecuencia cardíaca. Y si va todo bien, si todo era por una aspiración demasiado ruda, indebida, pues con la ventilación efectiva, con presión positiva y mascarilla, suspende ya la ventilación y vigila. Volvió a caer en apnea o cianosis, algo está pasando. Eso ya es diferente. Pero si con toda la presión positiva sigue bradicárdico, hay que seguir ventilando con presión positiva y entonces sí hay que dar masaje cardíaco, ¿sí? Y si persiste con asistolia, menos de 60 se considera asistolia, no hay que esperar a que esté en 0, se pierden segundos valiosos, habrá que aplicar medicamentos con vena umbilical, etcétera, en la unidad de cuidados. ¿Sí? Ojalá que nunca te toque un caso de esto y que no te toque en tu clínica de campo cuando estés solito a las 3 de la mañana, un niño que nace en expulsivo, que nace mal, o peor que te llegan al bebé, te lo llevan los papás que nació con la comadrona y el bebé está mal. No debes perder la calma, acuérdate, evalúa respiración, esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca y el color. Responde bien tranquilo, tranquilo, arrópalo, caliéntelo, a veces el puro frío, jóvenes. El solo frío provoca apneas, provoca cianosis, provoca bradicardia, ¿sí? Pero si tenemos la bolsita Ambu, con la bolsita Ambu y la mascarilla apropiada, ¿sí? Ventilamos de manera efectiva, como les platiqué en la clase anterior. Y si no, pues entonces va a requerir otro tipo de medidas. Pero mientras llega la ambulancia y llaman, etcétera, manténlo bien ventilado y protegido de la hipotermia, con una lámpara de calor, con una radiante si lo tienes, con una incubadora. Pero lo importante es que cuides esa oxigenación, porque el cerebro de eso va a depender que sufra o no. Y aquí son todos los elementos que no me voy a detener, porque son muchísimos, son propios de los cuidados. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Estamos bien, muchachos? Son 2:20. Sí, Vamos doctor. a ver, espero sí poder que veamos el video acá. El del doctor Valdés, creo que es el que tienen, ¿verdad? De títulos, cuando menos. Cuidados inmediatos de recién nacido. Vamos a ver, permítame, atención del recién nacido gestacional. Aquí los tengo también, pero ya los recorté, no. Aquí está. Aquí está. Lo vamos a ver. No tienen entre su material uno que dice califica la atención de ese parto. Observen de entrada la vestimenta del que está atendiendo al bebé. Observen qué está haciendo con la perilla. Observen. ¿Y cómo está el bebé? Necesitaba esas maniobras. No, doctor. Vean al bebé descubierto con el trapo húmedo. Y vean que va. Esto no lo uso para mal enseñar, para que vean los errores. Bien,
Yo me pregunto, ¿para qué le está poniendo esa sonda? Y observen cómo cambia la coloración del que es un bebé de término y que está gritando, que está vigoroso. Y además está enseñando a su cubrebocas, su gorro, doctor, su vestimenta apropiada. No pudo pasar la sonda. Bueno, pues lo vuelve a intentar. Podríamos decir que es un médico tenaz. No, yo lo que veo es que es un médico que ignora lo que es una atención, una buena atención de un recién nacido vigoroso. Vean el pobre bebé cómo queda cianótico y aún así, vean, sigue luchando contra el médico. Vean, con solo el llanto recuperó el color. Intentar pasarlo. Yo me preguntaba, ¿para qué? Dios mío, ahora por la boca, ¿eh? ¿Qué truco? Miren, ¿qué ocurre? La sonda no es la apropiada, se dobla, se quiebra en faringe y vuelve a salir. Vean cuántos ya. El bebé estaba gritándole, déjeme en paz, por favor. Y ahora, vean, esto blanco que ven allá es el Vernix gaseoso. Vean la proporción cara-cráneo, que es normal, cierto caput. Y ahora, observen esa técnica para la somatometría, jóvenes. Y sigue ahí descubierto el bebé. Ese bebé ya tiene 3 minutos, por lo menos. Se le puso un clamp, y está. La aplicación del clamp está muy cercano al abdomen. En caso de que el cordón se rompiera, iba a ser un verdadero problema ponerle un cordón umbilical, una cinta umbilical. Hay que dejar 3 a 4 centímetros la ligadura o el clamp. Está prestando atención a las nimiedades, olvidando las cosas importantes de la acción del parto. ¿Qué le hizo? Aplicación de la vitamina K. ¿Vieron ustedes? Que esterilizara, que limpiara cuando menos ese muslo. No, no. Peor el bebé, ya no tiene ni calor. Y vean ese barandal, qué peligroso está. No vemos campos estériles. Es una superficie probablemente fría. Ya tenemos 5 minutos.
Vean, si los párpados están edematosos, no le vas a poner nada allá adentro. Y eso es de los cuidados inmediatos, no de los inmediatos. Y el bebito sigue con buen coloración a pesar de todo. Presten atención a la somatometría. Lo que les dije. ¿Vieron dónde lo midió? No lo midió a nivel de las glabelas. Vean cómo mide, jóvenes, cómo no se debe medir un recién nacido. Véanlo. Y oigan la medida que va a dar. El muslo está flexionado. Talla 50, fíjense cómo, de dónde habrá sacado 50 ese médico. Ahí ven ustedes la postura de flexión, que habla de madurez. Están evaluando la madurez, por lo que entiendo. Vean cómo no se debe tocar un nódulo mamario. Ahorita lo van a ver. Vean eso, vean esa maniobra. No tengo idea qué le está enseñando a la estudiante que está junto a él. Vean la acrocianosis que les dije. La manita, veanle más que lo tienen allá al pobre torturando. El cabello bien diferenciado. Por fin lo arropó. ¿Qué opinan, jóvenes? Me pregunto, Paula Regina, me pregunto y te pregunto, ¿pudiste hacer una comparación de la presentación de PowerPoint que les di, recalcándole lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, y con este parto, Paula Regina? Pues sí, la verdad. Ay, me dio muchísima ansiedad. Qué horror. Y fíjense que era un bebé Está vigoroso. terrible. Regina, era un bebé vigoroso. Imagínate en un bebé que naciera deprimido. A mí me causó mucho enojo y es un video que esta persona o la estudiante con que estaba, pues lo subieron como, me imagino que para enseñanza. Yo lo estoy utilizando para enseñanza de todo lo que no se debe hacer. Desde la vestimenta, desde las maniobras, desde no cuidar Fue el algo calor. muy irresponsable. Ay, doctora, pues yo me conformo con que los 52 alumnos que están presentes les haya quedado claro qué es lo que deben hacer. Ese video no está entonces en el material, ¿verdad? No lo lograron mover, bajar. No, doctor, no se puede ver. Correcto. Déjenme ver con cómputo No, cómo le no podemos estaba. hacer. Ok, y en los próximos días yo les aviso. Pues, ¿De acuerdo? Atala, ¿qué opinas? ¿Valió la pena el señalamiento de lo que se debe hacer bien? ¿Valió la pena que invirtiéramos hora y media con la clase y que veas el video? Pues sí, porque pues leyendo no queda claro todos esos aspectos. Y pues viendo el video, pues es algo muy didáctico, o sea, y se aprende mejor. Ok. ¿Pudiste ver o pudieron ver algunos de los videos de un parto bien atendido? Porque No. creo que el que es del IMSS
si no me equivoco, del doctor que tienes el nombre, es un video educativo, bien hecho, un parto bien atendido. ¿Ese lo pudieron ver o tampoco? Tampoco, doctor, no lo podemos ver. Bueno, ok. Entonces va a ser Creo que pendiente, sí era, creo que sí es el que estaba. porque me dicen que el El, 1 y el 5 sí estaban. El 1 creo que era en 3 dimensiones, el dibujo, el creado, pero el otro sí era un parto. En el que pasan unas diapositivas, doctor. Creo que ese sí se puede ver. sí, Mm, creo que sí. El que es el video Sí, educativo sí se vio. y se ve cómo se atiende bien un parto. Sí, Ah, porque lo va exacto. Pues la explicando. tarea, eso es, ándale, es ese, no le importa, me conformo con ese y que lo comparen con este que acabamos de ver y que en su tarea yo vea reflejado todo esto que vimos en clase y la comparación de los dos videos. ¿Les parece bien? Doctor, una pregunta. En el ADA, dice que utilicemos de referencia la GPC. Es el CNTEC guía rápida que subió ahí, ¿no, verdad? O sea, ese es el Es que vamos a ese, usar. sí, sí, ese es el que van a utilizar para que te sirva de sustento teórico. El video bien atendido te sirve de sustento teórico práctico. Y este último te sirve de sustento también de lo que no debes hacer en atención de recién nacido. ¿Sí? ¿Queda claro lo que va a estar en la tarea, jóvenes? Porque ya vamos a entrar, si no me equivoco, a tareas integradoras, ¿eh? Que son hasta 2 cuartillas, pero que incluye los elementos más relevantes de esa unidad. Lo de prenatal, lo de esto y todo. Chequen muy bien las instrucciones que están, cuando vean A de integradora, les incluye la sesión tal número, tal número, tal número. Y esas son de 2 páginas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Melissa? sí, doctor, sí, todo de acuerdo. Ok. Hay unos compañeros que tienen duda. A ver, adelante, para eso es esto. Buenas tardes, doctor. Disculpe, yo tenía una duda acerca de una parte del artículo de cuidados del recién nacido sano que subió a la plataforma. En la parte que habla del ligadura del cordón umbilical, dice que el niño se debe mantener en posición salomónica para que expulse las secreciones de todas las vías respiratorias. Pero tenía duda porque traté de buscar imágenes de esa posición y me salían diferentes, entonces no sabía exactamente cuál era. Sí, por gravedad, si tú cuando recibes al bebé, esa posición salomónica que es, que es algo que no dice muchas cosas, al bebé tú lo vas a recibir al momento en que el bebito sale de la cavidad uterina y va a quedar el cuello en tu mano izquierda, por ejemplo, y el cuerpo va a estar hacia el codo, inclinado como está tu brazo. Esa es la posición salomónica, que es unos segundos nada más y que ayuda a que las secreciones que tenga en faringe drenen por gravedad. Pero ahí, como les digo, si el niño está pegando de gritos, eso ahí no tienes que hacer nada de salomónico, sino lo que tienes que hacer es limpieza cuidadosa, cuidar el calor, ponértelo como les expliqué, la cabecita en el pliegue del codo, bien fijos los pies con tu mano y ya proceder a lo que sigue, el pinzamiento, corte, luego la ligadura del cordón, etc. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Mientras más libros se ven o artículos, cada quien trata a veces de cada clínica, cada hospital, cada institución, cada grupo de autores tratan de ponerle su propio sello. Si tú lees el de la Academia Americana de Pediatría, tiene ciertas peculiaridades. Si tú lees las guías europeas, tienen ciertas peculiaridades. Lees la norma oficial mexicana, tiene otras atrasadas. Lees la guía de práctica clínica, está más actualizada. Y aún así, te digo, tenemos que recordar que todas las situaciones pueden llevar las combinaciones que menos te imaginas. Habrá alguna que nazca como te dijo la guía de práctica que van a hacer, como te dijo la guía de atención del padre. O hay otros que no, y es donde tenemos que saber nosotros entonces qué conducta tomar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay más dudas?
Sí, doctor. Adelante. Tengo una duda. En la guía decía que la profilaxis oftálmica se debe realizar en todos los recién nacidos por cesárea, pero debe ser, o sea, ¿solo en esos o igual en todos, aunque nazcan Todos, natural? en Ok. todos, en todos. Ahí ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en cesárea? ¿Sí? Uno, porque él está en contacto con sangre, que es un medio de cultivo. Y en el parto, ¿por qué? Porque atravesó una cavidad que normalmente tiene bacterias en condiciones normales. Entonces, en los dos casos se debe utilizar primero con una limpieza gentil. ¿De acuerdo? Y acuérdense que es de los cuidados mediatos. ¿Sí? Habrá alguna excepción, como les digo, madre sifilítica, con gonorrea, etcétera, es diferente. ¿De acuerdo? ¿Algún Ok, comentario más, doctor. jóvenes? Y disculpe, ¿siempre que intuba le toma radiografías a los niños? Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué razón? Porque también la tráquea también cambia según la longitud del el tubo que vas a utilizar. Y si es un prematuro, requiere un calibre determinado y una longitud determinada. Todas las cánulas tienen unas líneas de señalamiento y hay tablitas que se han establecido muy prácticas que te dicen, si es un niño de 1,5 kilogramos, ¿sí? Se debe introducir tantos centímetros, hasta la marca tal. Pero acuérdese que hay niños que no son prematuros, sino que son niños de bajo peso, son de término de bajo peso y entonces hay que introducirlos como en un niño de término. ¿Sí? Todos esos detalles tenemos que tomarlos en cuenta. La atención del recién nacido, en el 90% de los casos jóvenes, lo va a resolver solita la naturaleza. Ayudémosla. No compliquemos la labor de la naturaleza. ¿Sí? Ese otro 10% tienes que saber que existe por estadísticas y que te pueden tocar a ti. Te tocaron 3 nacimientos y todos con complicaciones. Bueno, puede ocurrir. ¿De acuerdo? Y la recalco, cuando podamos volver a la clínica, en el centro materno infantil, hay 600 nacimientos al mes en promedio, y las autoridades del hospital y de enseñanza son conocidas mías, hemos tenido buena relación, y cuando se podía ir, los fines de semana iban en rotación grupos de 3 para ir a observar